¡Viva Palencia! ¡Viva! Pues como decíamos, esta semana se celebra el 5º centenario de la batalla de Villalar, una batalla que marcó en buena medida la historia del Reino de Castilla, la historia de España, y que con la llegada de las comunidades, con la llegada de la España de las autonomías, pues se convirtió en una fecha más celebrada todavía para los castellano-leoneses, porque se convirtió en la fiesta regional. Cosa que hubo gente que estuvo de acuerdo y gente que, bueno, pues no le parecía tan apropiado. Pero bueno, para hablar de esa fiesta y principalmente para hablar de esa fiesta, no, para hablar de ese hecho histórico y para hablar de la implicación de Palencia en esa guerra, en esa revuelta de las comunidades, de los comuneros, tenemos con nosotros al profesor Rafael Oliva, que es profesor titular de la Universidad de Sevilla, pero palentino, y que muchos les sonará el nombre por el pintor, por su padre. Rafael, buenos días, bienvenido a Viva Palencia Viva. Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente, palentino y actualmente afincado en Sevilla, claro, trabajando aquí en la Universidad de Sevilla. Bueno, bienvenido lo primero a este espacio radiofónico en el que tanto nos gusta destacar todo lo que tiene Palencia, todo lo bueno que tiene Palencia y en este caso pues destacar también la historia de Palencia. Tú eres especialista en historia medieval. Creo que eso influye, engloba también la época del principio de la Edad Moderna, que empieza pues eso en el siglo XVI, y precisamente pues queríamos hablar contigo de uno de los capítulos que ha marcado la historia de Castilla, la historia de España en buena medida a partir de ese 1521 en el que las tropas del joven todavía rey Carlos I derrota a esa revuelta que bueno, pues en su momento es una revuelta, pero hoy en día parece que ha llegado, no sé si por política o porque lo merece, ha llegado un poco más allá y ha generado pues una cierta polémica. Vamos a hablar un poco de la revuelta de los comuneros y de la presencia de la provincia de Palencia, efectivamente, Palencia, provincia y capital, en esa revuelta. Rafael, cuéntanos un poco cómo es el desarrollo y cuáles son los capítulos más importantes de ese momento aquí. Bueno, pues para entender el movimiento comunero hay que tomar en consideración varias cosas. Primero, su carácter de revuelta a gran escala. Es decir, no se había producido un acontecimiento de estas características, de esta expansión geográfica en el conjunto de la Corona de Castilla y no se volverá a producir. Entonces esto le da un carácter muy, muy, muy significativo. En segundo lugar, se trata de un movimiento muy complejo. Una gran revuelta como esta, pues participa mucha gente y no todo el mundo lo hace con la misma motivación. Ahora bien, sí que es cierto que hay unos mínimos comunes. Y entonces ahí se conjugaron toda una serie de factores. En primer lugar, hubo un intento de redefinir las relaciones entre el rey y el reino, limitar el arbitrario regio, poner un cierto límite a la capacidad de actuación del rey sobre el conjunto de los súbditos. En paralelo, pues lo que observamos es muchas tensiones e importantes transformaciones políticas en las ciudades. Entonces, lo que se ve en las ciudades es que hay un intento de abrir la participación política, gente que está excluida del poder político que quiere participar en la toma de decisiones. Este seguro sería un segundo aspecto relevante. Un tercer aspecto relevante tiene que ver con que en numerosos lugares del mundo rural, del campo, pequeñas villas o pueblos, en donde lo que primaba era el sometimiento al señorío, al régimen señorial, la autoridad de un aristócrata, pues se inician movimientos de liberación de esa dependencia de los aristócratas. Quizá aquí el primero y el más emblemático de todos fue el que se produjo en la localidad de Dueñas. Y la revuelta de Dueñas, a comienzos de septiembre de 1520, fue muy importante, porque termina de condicionar los alineamientos entre aquellos que estaban a favor de la revuelta, los que estaban en contra. Grosso modo podemos decir que después de esta oleada de levantamientos contra los señores en el campo, pues lo que se produce es una especie de reacción en bloque de la aristocracia, que se opone al partido comunero, apoya las filas del rey, y esto lleva a configurar pues,
pues un doble campo, ¿no? Un campo en el que participan unas ciudades muy importantes en el reino, con una fuerte implicación de las clases populares en ese movimiento, y otro campo en el que encontramos parte de las élites urbanas en otras ciudades, buena parte de la aristocracia del reino y evidentemente el rey, ¿no? Finalmente, como sabéis, siempre se destaca que los comuneros elaboraron un proyecto político para el conjunto del reino. Alguien habla de una suerte de constitución. Esto se conoce con el nombre de los capítulos de Tordesillas. En realidad son un acuerdo que se trata de imponer al rey condiciones de ejercicio de la soberanía regia en el reino. Pero la revuelta comunera fue algo más que esto. Hubo un proceso de desbordamiento y llegó a convertirse, pues, en una especie de guerra social, ¿no? Recuerdo una anécdota un relato de un peregrino que acude al monasterio de Guadalupe, terminada ya la guerra. Es un personaje que había luchado en el ejército de Juan de Padilla, y él lo que cuenta es que venía de luchar en la guerra que había tenido la comunidad, esto es el campo de los rebeldes, contra los caballeros, y el término caballeros básicamente designaba la alta aristocracia de Castilla. Respecto al papel de Palencia, bueno, Palencia tiene unas particularidades, si tú me dices si quieres explicaciones más extendidas, más breves, más cortas o... Bueno, vamos a los capítulos en general, porque, por ejemplo, Palencia capital, hablabas de esa revuelta popular, Palencia popular capital, tuvo si no me equivoco, una revuelta contra el obispo, que era el señor feudal de la ciudad, y se quiere quitar ese peso para ponerse a las órdenes del rey. Claro, la especificidad de Palencia es que prácticamente es una de las pocas grandes ciudades del reino. Palencia en este momento pues, sería una ciudad de unos 9.000 habitantes, no era precisamente de las mayores, pero es una ciudad de tipo medio, con una industria textil bastante desarrollada, y tenía la especificidad de que era una de las pocas ciudades que dependía de un señor, en este caso el obispo de Palencia. Entonces, movimiento comunero en Palencia está un poco atravesado por esta tensión, ¿no?, que se observa en los siglos previos. La ciudad contra el obispo. El obispo elige los gobernantes de la ciudad quiere elegir sus propios gobernantes. Y de hecho, en medio de la conmoción que se está produciendo ya en agosto de 1520, hay unos ciertos alborotos callejeros, y esto desemboca en el nombramiento de unos nuevos gobernantes regidores que pone la ciudad. Y ya a comienzos de septiembre, pues lo que se produce es una excursión, asalto en masa al castillo que el obispo tenía en Villamuriel, que es atacado, y como símbolo del poder señorial que ejercía el obispo sobre la ciudad. Esto no quiere decir que la ciudad se hubiese alineado todavía completamente con la Junta Comunera. Han dirimido su querella con el obispo, han destrozado los símbolos del poder señorial, pero no será hasta noviembre cuando tome definitivamente partido por la Junta, que es la que en cierta medida está coordinando el movimiento, ¿no? Palencia, podemos decir que mientras la pulsión de enfrentamiento contra el señorío episcopal sí que está bastante generalizada, el resto de cuestiones pues correspondían un poco más a los segmentos populares de la población, lo que en el vocabulario de la época se designa con el nombre del común. Esto sería un poco la especificidad palentina. Y esto también es cierto que lo que da lugar es a procesos de elección, de toma de decisiones políticas por barrios, los barrios de la ciudad, que en este momento se llaman cuadrillas, se juntan los barrios, la gente decide, han cambiado los centros de decisión política. Entonces, en ese sentido también se produce una apertura, ¿no?, del espacio político. Y esto se observa mejor en Palencia que en otros sitios, porque en Palencia tenemos una conservación documental muy importante. Están las actas municipales. Es verdad que es difícil acceder a ellas, más en estos momentos de pandemia, ¿no?, pero después del movimiento comunero, y para evitar que muchas responsabilidades fuesen depuradas, pues se hicieron desaparecer las actas municipales en numerosas ciudades, y en Palencia se han conservado. Y esto nos da una perspectiva óptima para conocer lo que... Hay que ver cómo algunas costumbres y tradiciones se mantienen hoy en día también, ¿no? Eso de hacer eliminar los documentos cuando hay cambios de poder municipales o regionales. A la derrota comunera sigue una represión
por cierto, una represión que se ejerce desde Palencia. Mm. Esto quizás menos conocido, ¿no? Aquí se instala la corte durante un tiempo y se dictan sentencias contra los distintos líderes comuneros y, bueno, pues se desarrolla toda una serie de procesos, ¿no? Y evidentemente, pues aquellos que habían participado, pues no estaban muy interesados en que su nombre quedase por escrito en determinados papeles. Esto era un tema peligroso, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, hay una ausencia en muchos lugares. Por ejemplo, en León prácticamente no se conservan actas del ayuntamiento en este periodo, tampoco en Zamora, en Burgos dejan de escribirse cuando la población toma el control de la ciudad. Hasta entonces sí, se cortan radicalmente, en Segovia tampoco hay, ¿no? En fin, ya es un problema de historiadores, ¿no? Y de la complejidad de restituir unos acontecimientos del pasado a través de unos documentos que en buena parte se han perdido, ¿no? Cuando se habla del movimiento comunero, pues no sé, parece que a la gente le viene más a la cabeza Burgos, Valladolid, Toledo, pero Palencia también tiene como escenario, bien lo estabas diciendo ahora, tiene como escenario algunos de los momentos de esa revuelta, de esa guerra, por ejemplo, como cuando Juan de Padilla pues se junta con con las tropas del obispo, el obispo Acuña. El obispo Acuña. Y bueno, pues empiezan a intentar ir ganando adeptos de un lado a otro. Por ejemplo, en Ampudia creo que hay una batalla o un intento de asalto a la ciudad. Cuéntanos un poquito así algunos de esos episodios. Bueno, ya episodios trascendentes, hay que diferenciar algunas cuestiones, ¿no? Primero, ya he dicho que la revuelta de Dueñas es emblemática, porque es la que se produce pues, finales de agosto, principios de septiembre de 1520, porque es la que termina decantando los alineamientos en el conjunto del conflicto. En paralelo, muy poquitito tiempo después de la revuelta de Dueñas contra el señor, el conde de Buendía, se produce la revuelta de Castromocho y posteriormente lo que es importante es una revuelta que fue sofocada, pero posteriormente lo que es importante es la campaña que emprende el obispo Acuña en tierra de Campos, donde se ataca, entre otras cosas, pues, sobre el castillo que hay en Fuentes de Valdepero, ¿no? Entonces, el obispo Acuña lo que hace es desarrollar una campaña por todo este territorio, tratando de conseguir adeptos. Los pueblos de la tierra de Campos se manifiestan de manera entusiasta por la causa comunera, recaudan fondos, participan en los ejércitos y efectivamente pues luego hay un intento de toma de Ampudia y es que el escenario definitivo del conflicto se produce en tierras muy próximas al entorno palentino y por esto Palencia es un escenario de movimiento de los ejércitos. Hay que tener en cuenta también que los ejércitos realistas marchan desde Burgos y atraviesan Palencia al encuentro con las tropas comuneras que finalmente se dio en Villalar, pero los ejércitos que en este caso dirige el condestable de Castilla, pues atraviesan la tierra de Campos, el camino real que iba de Burgos a Palencia, hasta directamente pues, ir a Villalar. Y entonces también es ver los documentos de la época, por ejemplo, en los que se conservan en Becerril de Campos, hablan un poco del pavor que tienen ante la llegada del ejército del condestable, ¿no? De cómo esto insufla un temor importante en las poblaciones. Entonces, sí, Palencia también tuvo un papel protagonista que muchas veces se soslaya por una razón. Porque Palencia no era una ciudad con representación en Cortes, al ser una ciudad de señorío episcopal, precisamente. Pero sí, lo que hizo fue enviar delegados a la Junta, exponer sus peticiones, estar en contacto, recibir mensajeros. Hay una campaña muy importante de envío de la Junta de predicadores que hablaban a la población, expresaban sus argumentos, trataban de convencerla, movilizarla en definitiva, ¿no? Para que se sumase a esta causa. Entonces, pues yo creo que Palencia debería figurar también dignamente entre el conjunto de poblaciones que finalmente abrazaron la causa comunera y tuvieron un papel relevante. Por cierto, resaltando una vez más el
papel de Palencia y no tanto por los acontecimientos militares. Hay un personaje que es el hombre fuerte de la comunidad en Palencia. Utilizo el término comunidad en el sentido de, porque es polisémico. En este caso lo utilizo en el sentido de los rebeldes. La colectividad que se opone al rey, ¿no? Pues hay un personaje muy importante que es Gonzalo de Ayora, que no sé por qué no tiene una calle en la ciudad, porque fue un cronista de la época de los Reyes Católicos, una producción muy interesante. Finalmente se considera un personaje representativo del humanismo castellano. Finalmente él es de origen cordobés, pero se casó con una palentina, es llamado para dirigir la comunidad de Palencia y escribe una crónica sobre los comuneros donde se expresan muchos de los puntos de vista de aquellos rebeldes, porque en general las crónicas que se escriben con posterioridad, pues lo que expresan son los puntos de vista de los que triunfaron, de los... La historia la escriben los vencedores, ¿no? De los vencedores, pero la crónica de Ayora introduce estos elementos, ¿no? Y fue un intelectual de excepcional relevancia, afincado en Palencia y con un protagonismo muy importante en la comunidad palentina y el que, pues, supongo que no estaría mal que algún día se tenga en cuenta para dedicarle una calle por aprovechemos todo para reivindicar su figura, igual que tenemos a Padilla, Bravo y Maldonado, pues también reivindiquemos su figura. Rafael, no quería acabar esta conversación, esta charla tan interesante, sin tocar ese punto que es el de la polémica, el de la controversia, que bueno, pues tanto aquí en España, tú lo sabes como especialista también en conflictos, ya sabes que aquí hay que estar polarizado, estás con unos o con otros, Real Madrid, Barcelona, en fin. En cuanto a esa revuelta popular, existe el mito, o sea, ¿es mito o no es mito que es una revuelta popular de pobres contra ricos? O son, como dice la otra parte, pobres controlados por señores para luchar contra otros señores? Bueno, vamos a ver, yo creo que tú me preguntas por el papel de la reivindicación ahora, pero también me has introducido una reflexión sobre qué fue la revuelta. Bueno, algunos autores hablan de revolución, yo prefiero llamarlo revuelta. Una revuelta a gran escala, y en una revuelta a gran escala participa mucha gente con intenciones diferentes, intereses distintos, que durante un tiempo coincidieron y en un momento pues comenzaron a diverger. Lo cierto es que cuando se inicia, 3 pinceladas rápidas sobre esto de pobres contra ricos, y en realidad es un conflicto político, pero no se puede desligar tan nítidamente lo social de lo político. ¿Dónde termina lo social? ¿Dónde empieza lo político? Las reivindicaciones sociales se expresan mediante un discurso de tipo político, es decir, evidentemente hay una tonalidad social también, pero esto se manifiesta mediante argumentos políticos. Y dentro de este conjunto de reclamaciones políticas, pues también participan individuos ricos de las ciudades, porque uno de los aspectos que se quiere hacer es limitar el poder del rey. En este sentido, la revuelta comunera también es un intento de limitar el absolutismo regio. ¿Cuál es la capacidad del rey para decir cuántos impuestos tenemos que pagar? Y de ahí, precisamente, la fiscalidad es el desencadenante. ¿Se puede el rey imponer sin límite? ¿Necesita el consentimiento del reino? ¿Qué tipo de impuestos son legítimos? ¿Qué tipo de impuestos no lo son? Y, de hecho, el aglutinante de todo el conjunto de la revuelta es que se estaba luchando por la libertad del reino. El reino estaba oprimido. ¿Qué ocurre? Que este concepto de libertad del reino para muchas cosas. Y cuando en las ciudades la gente rica de la ciudad, la élite que gobernaba y era privilegiada, pues ve que su posición de privilegio en esas ciudades comienza a ser amenazada, se baja del caballo. Pero no es exclusivamente ni una cosa ni otra. Hubo gente como Juan de Padilla, que era un hombre muy rico, regidor en Toledo, que siguió hasta el final. Hubo otros como el palentino Diego de Castilla, noble de segunda fila, que se bajó antes de la revuelta, pero que estuvo desempeñando papeles de importancia. Entonces, no es una dicotomía ricos-pobres, es algo que está politizado. Pero sí es cierto que forma parte de una tradición de lucha por la emancipación. Esto sí. ¿Por qué? Porque es algo que pretende, por un lado,
limitar el arbitrario de determinado tipo de poder, en este caso regio, por otro lado, favorecer la inclusión política de amplios sectores de la población. Entonces, a partir de ahí, no sé si se me ha entendido Sí, bien. sí, sí. Totalmente. A fin de cuentas, lo que queremos demostrar es que ni todo es blanco ni todo es negro. Existen muchos tonos y más en una revuelta, como dices, popular, en la que hay muchos intereses, me imagino, y muchas vertientes. Cada uno tiene unos intereses distintos. Entonces, los que más se aproximan a un lado van para allá y los que más se aproximan al otro van para acá, ¿no? Sí, convergieron intereses muy diversos. Es verdad que había unos mínimos comunes, un poco unas ideas de ciudadanía, las ciudades frente al rey. Pero cuando los conflictos se reproducen en el interior de las ciudades, pues ya las posiciones divergen y cada uno defiende sus propios intereses. Hay gente que abandona el campo comunero, hay gente que lo sigue hasta el final. Finalmente, una cosa que no debemos de perder de vista, nos sorprendería saber hasta qué punto la gente de aquella época estaba politizada, porque ellos experimentaban la política de manera muy directa. ¿Qué era la política en aquella época? Es ¿cuántos impuestos tengo que pagar? ¿Puedo acudir al mercado a vender o no puedo vender? ¿Qué precio, qué calidad tiene la moneda que circula? ¿Cómo afecta a mis negocios? Eso eran las cuestiones políticas de la época. Entonces la gente, con estas cuestiones, la justicia funciona, ¿no? Estaba muy, muy implicada, concernida, las asumía de manera muy directa, ¿no? Esto quizás sorprende a un ciudadano del siglo XXI, pero donde quizás la política es un espectáculo que vemos más por televisión cotidianamente, ¿no? Pero ellos, el tema de las políticas, tanto a nivel del reino como municipales, pues las seguían día a día. A quien nos gusta la historia, a lo mejor no nos sorprende tanto porque no dejas de ver cómo el ciclo se repite, se repite, se repite, y luego nuestra forma de ser, ¿no? ¿Qué es lo primero que nos encanta hablar cuando nos juntamos con amigos? De política y de fútbol. Y luego el tema de los impuestos sigue siendo el mayor interés del ciudadano. A fin de cuentas, lo primero que hace un político cuando se presenta a elecciones es prometer impuestos para arriba y para abajo. Entonces hay cosas que efectivamente no cambian. Pues profesor Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Viva Palencia Viva en este momento y por abrirnos el conocimiento, que es una cosa que nos encanta. Siempre conocer más historia de nuestra tierra y un cacho de historia que eso yo creo que ha quedado muy, muy tapado, porque siempre que se habla de los comuneros al final se resume prácticamente a eso, a 3 lugares, 3 localizaciones: Villalar y bueno, también Tordesillas, por ser la reina Juana la Loca la que iban a querer poner de reina, pero vamos, se resume así en muy poquitos espacios. Y al final, pues mucha gente no sabe que guerra, revuelta hubo a lo largo y ancho del Reino de Castilla, que en aquella época era buena parte de lo que hoy es España, de lo que también en aquella época era España, y que Palencia jugó ese papel fundamental que nos contabas tú aquí, y que te agradezco por traernos ese conocimiento a todos nosotros que siempre queremos aprender más, a todos, yo el primero y todos los que nos acompañan aquí a través de ACUP Radio, de Radio Guardo, de las redes sociales, porque nos encanta conocer más cosas de Palencia, y que nos lo cuentes tú, pues eso le da un toque más verídico y más importante. Muchísimas gracias, Rafael. Pues gracias a vosotros, sobre todo, como digo, pues agradezco la oportunidad de hablar en Palencia, en ACUP Radio, donde en ACUP pasé muchos años de mi vida. Creo que voy a robarte 10 segundos porque claro, creo que me he dejado en el tintero una cuestión, que es lo que tú me preguntabas acerca de la pertinencia de la celebración de un acto como Villalar, que supone, y la politización hoy en día de esto, ¿no? Es decir, bueno, mi punto de vista es que no se debe enjuiciar el papel de victoria o derrota de los comuneros o tanto a quienes representaban, sino un poco ubicar esto en el protagonismo que tuvo en un conjunto de reclamaciones por la emancipación, una cierta emancipación respecto a la arbitrariedad de algunos poderes, ¿no? Y en este sentido creo que lo que ocurrió en la revuelta de los comuneros pues fue pionero en bastantes aspectos y merece ser recordado. Estupendo. Nos encanta además la gente que se moja.
Así da gusto, Rafael. Por cierto, hablando de mojarse, antes de despedirte, queríamos pedirte un favor. Ya que esta semana se celebra también la Semana del Libro, el Día del Libro, que es una fecha que también a nosotros nos gusta mucho, queríamos pedirte a ver si nos podías hacer una recomendación de lectura, o un libro que estés leyendo ahora, o uno que te haya marcado y que quieras compartir con todos nosotros. Mira, como estamos hablando de los comuneros, me he enterado que hace un año falleció Josep Pérez, que es el historiador emblemático de las comunidades. Pues vamos a recomendar su libro, que en algunas cosas se puede corregir, pero es un gran compendio donde explica pues un poco todo el desarrollo de los acontecimientos. Se llama La Revolución de las Comunidades de Castilla. Hay múltiples reediciones, está publicado en siglo XXI y supongo que este año lo podéis encontrar en todas las ferias del libro. Pues iremos a por esta obra referente del hispanista Josep Pérez. Muchísimas gracias, Rafael, un abrazo muy fuerte y feliz día. Y gracias a ti.